a Dios por el privilegio que nos da de exponer su palabra y por el privilegio que nos da de poder llegar por este medio a la intimidad de sus hogares. Ahí donde ustedes están, les pido que por favor cierren sus ojitos y que me acompañen a orar para que el Señor tome el control de todo lo que se vaya a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, toma el control de mi boca, de mis pensamientos, Señor. Todo aquello que no sea tuyo, papito, todo aquello que sea contrario, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que lo lleves cautivo, Señor, a tu obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor, solicitando, papito lindo, la unción quíntuple, Señor, sobre nuestra vida. Que me uses, papito lindo, que sea de edificación, Señor, en el nombre de Jesús. Que no sean mis pensamientos, Señor, ni mis palabras, sino que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mí, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a empezar. Empezamos con el Salmo 19:12. Dice, ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Me llamó la atención este versículo porque David dice en el Salmo dice David, ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y mire cómo dice entender. Entender, esa palabra entender o entenderá, me llamó la atención porque dice en el diccionario positivo Van, dice comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, prestar atención, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, indagar. Entonces lo que el salmista está diciendo es, ¿quién podrá comprender sus propios errores? ¿Quién? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Entonces, mire lo que dice en esta versión. En la RBR 1995 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y a mí me llamó la atención esa palabrita errores y viene del griego, del hebreo H7691 que se dice cheguía, que es una equivocación moral. Y también del hebreo 7686, que es la raíz primaria de esta palabra, que dice descarriarse, errar, transgredir, intoxicación, bambolearse, aturdir, desviar, divagar, pecar, etcétera. Entonces, es impresionante, hermano, porque a mí me llama la atención que el salmista dice, ¿quién podrá discernir sus propios errores? Porque es fácil, hermano, ver los errores de otra persona, pero es difícil verse los errores uno mismo. Entonces el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Aquí impresionante. Entonces quiere decir que a veces nosotros cometemos errores que son visibles y también cometemos errores que están fuera de la vista de nosotros, que son dentro de nuestro interior. Y mire qué impresionante que me di la tarea de buscar las raíces de la palabra error. Y mire, encontré esta que se dice chagá, esta que se dice tatúa, y encontré esta que se dice chagag, y encontré esta que se dice cheguía, que es la que acabamos de mencionar hace un rato. Encontré chalú, chalá, agnoeo, y así encontré varias raíces de la palabra error. Estas son solo varias raíces. Puede ser que hayan más raíces de la palabra error, pero lo que a mí me llama la atención es que todas estas palabras lo que en sí quieren decir es que llevan a la persona a desviarse son errores morales, equivocaciones, desviaciones que llevan a la persona a desviarse del camino o en sí a perderse de donde están ellos ahorita.
Mire, encontramos otra, planeé, y así sucesivamente pude encontrar varias raíces de la palabra error. Entonces, mira, pues hermano, esta solo era la introducción de la enseñanza. Yo no le voy a hablar de matemática porque dice, mire, 1 más 1 son 2, ¿verdad? Pero ahí dice 3. Entonces ahí hay un error. Por eso en la introducción agarré el versículo ese del Salmo 19, capítulo 12, dice, porque ¿quién podrá discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y me llamó la atención esa imagen porque dice 1 más 1, 3. Entonces dije yo, aquí va de acuerdo con la enseñanza que el Señor me dio. Bendito sea el Señor. Entonces de lo que yo le quiero hablar a usted en esta noche es de los errores de los cabezas familiares. Y entremos de una vez en el desarrollo del mensaje. Dice Génesis 2:7 en la Biblia del Oso, dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Y en el siguiente versículo dice, y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que formó. Mire, me llamó tanto la atención este versículo porque dice que este hombre de Génesis capítulo 2 era diferente al hombre que habían creado en Génesis 1:26. Entonces a este hombre el Señor le dio mandatos. El Señor lo puso en un lugar especial. El Señor lo puso en un lugar especial. Dice que lo puso en un huerto, en un lugar separado. El Señor plantó un huerto en Edén, dice, y puso al hombre que había formado. Entonces, si vemos que este hombre era diferente al primer hombre. Y dice, huerto. Miren dónde el Señor había puesto al hombre. Huerto. Viene del hebreo H1598 que dice ganán. Raíz primaria, cercar, generalmente proteger, amparar. Entonces, mire pues lo impresionante, que el Señor había puesto al hombre en un lugar protegido, en un lugar para que él viviera tranquilo en ese lugar. El Señor lo había puesto en un lugar amparado, dice esta palabra, proteger, amparar. Y mire, la palabrita Edén. Edén dice, Edén se me fue ahí, esa palabrita quería resaltarla, ¿va? Pero Edén dice que Edén fue un lugar donde el Señor plantó, es el lugar donde el Señor plantó el huerto. Era un lugar, dice que estaba al oriente y puso allí al hombre que había formado. Sigamos. Entonces, mire, pues, del primer cabeza familiar, el primer error del cabeza familiar que yo le quiero hablar es de Adán. Adán. Empecemos con Adán. El primer cabeza familiar, Adán. Dice, mire qué impresionante. No cuidó el huerto. Me llamó la atención porque el Señor le había dado la orden a él de que tenía que cuidar y labrar el huerto, ese lugar especial que el Señor le había dado a él. Mire qué impresionante. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Mire qué impresionante. El Señor puso al hombre en el huerto del Edén, dice, para que lo cultivara y lo cuidara, dice esta versión. Pero mire cómo dice esta versión, la pechita del 2015, dice, luego tomando Yahweh, Dios, a Adán, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo protegiera. Y me llamó la atención esta palabra protegiera. Mira lo que dice, que quiere decir
cuidar o guardar, proteger. Dice que raíz primaria propiamente es cercar alrededor. Mire qué impresionante lo que Dios había hecho. Dios puso al hombre en un lugar especial y lo cercó alrededor de él. Lo cercó. Dios lo había puesto en un lugar placentero y lo cercó para guardarlo. No me pregunte de qué, pero el Señor lo puso ahí para guardarlo, para que Él cuidara y labrara el huerto del Edén. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios ahí en sus hogares? Dele gloria al Señor, porque Dios es bueno, hermano. Entonces, dice, generalmente proteger, dice cuidar. En el diccionario Vine dice que esta palabra se dice chamar. El H8104, que es guardar, atender, proteger, retener, quiere decir guardar en sentido de atender o cuidar. Mire qué impresionante, hermano. En el slide anterior del versículo que vimos anterior, que le señalé donde decía la palabrita Edén. Es a usted, si usted quiere, dése la tarea ahí en su casita y búscala en el diccionario Strong, que dice que el Señor había puesto al hombre en un lugar placentero. En un lugar placentero. Dice que también esa palabra significa, dice, familia. Entonces, hermano, el Señor quiere que nosotros vivamos en un lugar placentero. El Señor quiere que nosotros nos deleitemos en nuestra casa. El Señor quiere que nosotros cuidemos nuestra casa, que seamos vigilantes de nuestra casa. Gloria a Dios. Que nosotros, hermano, seamos aquellos que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser vigilantes, a ser cabezas de la casa. Porque por eso sí se llama el tema, los errores de los cabezas familiares. Y es impresionante, hermano, porque a veces hay hermanos que cuando están predicando dicen, ¿cuántos aquí son sacerdotes? ¿Cuántos aquí son cabezas de su casa? Ay, hermano, con temor y con temblor yo sinceramente se los digo, levanto mi mano porque yo sé la responsabilidad que el Señor me ha dado como cabeza de mi casa, como cabeza de mi hogar. Y es impresionante, porque la otra palabra que me llamó la atención también es labrar. Raíz primaria, trabajar en todo sentido, dice, servir, arar, cultivar, adorar, culto, desempeñar. Mire qué impresionante, servir, cultivar y trabajar. Entonces quiere decir que el Señor puso el hombre para que lo cuidara el huerto, para que lo guardara, para que lo protegiera. No me pregunte de qué, hermano, pero el Señor, ese era el propósito por el cual el Señor había puesto al hombre en un lugar especial, en un lugar placentero. Gloria a Dios. Sigamos al siguiente slide. Mire el otro error de Adán. No obedeció el mandato de Dios. Qué impresionante, hermano. No obedecer el mandato de Dios. Génesis 2:16 dice en la Biblia de las Américas, dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire la orden que le dan a él, la orden. Y se la dan a Adán, no se la dan a Eva. Mire qué impresionante. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mire qué impresionante lo que el Señor le da a este hombre. Primeramente a este hombre le da sus mandamientos. Hermano, y la Biblia dice que nosotros debemos de obedecer sus mandamientos y ponerlos por obra. Eso es impresionante, porque mire cómo dice, en otra versión dice, y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento. Mire qué impresionante. Impuso sobre el hombre un mandamiento. Wow, amén. A mí me llama la atención. Impresionante. Me llama la atención. Porque dice, de todo árbol del paraíso come
libremente. Mire qué impresionante. Él podía comer de todo árbol del paraíso, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Mire cómo dice otra versión. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Mire cómo dice esta versión. O sea, él podía comer libremente de cualquier fruto del huerto. Y dice, excepto del conocimiento del bien, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dice, si comes de ese fruto, sin duda morirás. Mire esta otra versión. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas, porque el día que comas de él quedarás sujeto a la muerte. Mire qué impresionante cómo dice esta versión. Esta versión es la BNP, por si usted la quiere buscar en su casa. O sea que el día que él desobedeció el mandamiento que el Señor le había dado de no comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, él iba a quedar sujeto a la muerte. Mire qué impresionante, él iba a quedar sujeto a la muerte. Y mire, Génesis 3:11 en la Biblia textual, segunda edición, dice, y dijo, ¿quién te reveló que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené no comieras? El diccionario expositivo Vine me llamó la atención la palabra mandato, que se dice, no sé si lo voy a poder pronunciar, hermano, sawash, algo así creo que se dice, del hebreo 66:80, que es mandar, ordenar. Este verbo solo se encuentra en hebreo bíblico durante todos los periodos. Dice en arameo, aparece 485 casos en la Biblia. Dice que el término expresa el contenido de lo que se dice. Por ejemplo, se refiere a una comunicación oral, dice, mediante la cual un superior ordena o manda a un subalterno. Mire qué impresionante. Y en este caso, hermano, Dios, el ser más superior que existe y que existirá, y no hay nadie mejor que él, le da una orden a Adán y le dice, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después de todos los árboles él podía comer. Mire qué impresionante. Entonces dice, Dios mandato también dice, es establecer una regla. Él estableció una regla entre Adán y Dios. Adán y Dios. Dios cabeza de Adán y Adán cabeza de la mujer. Mire qué impresionante. Por eso es que Dios establece sus leyes y sus mandamientos con aquellos que son puestos como cabeza de los hogares. Mire qué impresionante, hermano. El ser cabeza de un hogar no es cualquier cosa. Es delicado, impresionante, porque debemos nosotros de tener una responsabilidad grande en nuestros hogares. Sigamos. El otro error de Adán, dejó sola a su mujer. Génesis 3:1, la Nueva Traducción Viviente. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Mire qué impresionante, hermano. O sea, ¿qué quiere decir? Que los otros animales eran astutos también, pero la serpiente era el animal más astuto de todos los animales que el Señor había hecho. Impresionante, impresionante. Dice, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mire qué impresionante. Ay, hermano, esto es impresionante, porque Adán era el cabeza de su casa. Él no tenía por qué dejar sola a su esposa. Y cuando yo lo traigo, ¿no será que a veces nosotros dejamos solas a nuestras esposas? Debemos de ponernos a analizar eso.
Y es impresionante porque la serpiente esperó ese momento a saber cuánto tiempo, hermano. A saber cuánto tiempo esperó ese momento de poder hallarla a ella sola y poder hablarle a ella. Mire qué impresionante. Me llamó la atención esta palabra serpiente. Mire, del H5172 que se dice Nahash. Raíz primaria propiamente, sisiar, dice, susurrar un conjuro mágico, generalmente pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. Mire qué impresionante lo que significa esta palabra. Pero lo que a mí me impacta es esto que dice susurrar un conjuro. Y susurrar, ¿sabe qué es, hermano? Es acercársele a alguien al oído y susurrarle en el oído una palabra. Esto fue lo que la serpiente hizo con la mujer. Le susurró en el oído un conjuro, la hechizó, la fascinó, de tal manera que ella cedió ante las palabras de la serpiente. Lo que hizo la serpiente fue que le dijo una verdad o una mentira a medias. Trastocó la palabra de Dios y le cambió el sentido a la palabra. Fascinó a la mujer. La desvió de su propósito. Hizo que ella cambiara su manera de ver las cosas. Esto es impresionante. Dice, afirmando y profesando que lo que le estaba diciendo a la mujer era verdad, sacó un texto fuera de contexto y ¿sabe qué pasó? Ella formó un pretexto. La serpiente. No era, dice, pero lo que a mí me llama la atención, que esta no era cualquier serpiente. Esta no era cualquier serpiente. En primer lugar, porque esta hablaba. Esta era una serpiente, hermano. Una serpiente endemoniada. Una serpiente poseída. Dice que lo que yo pude encontrar, que este era un principado. Un cabeza. Y un cabeza se tiene que enfrentar con alguien que es cabeza. Entonces quizá nosotros muchas veces nos ponemos a criticar a la mujer, pero no nos damos cuenta que ella no pudo en contra del ataque de este principado. ¿Por qué? Porque la Eva no era la cabeza de la casa, era Adán. Si este principado se hubiera topado con Adán, créame que Adán no hubiera cedido a sus artimañas. Gloria a Dios. Dice en la Génesis 3:6, en la NTV, dice, la mujer quedó convencida. Oiga, mire cómo dice esta versión. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Qué impresionante. En la Pechita 2015 dice, viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista y que el árbol era deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió y ofreció también a su marido, dice. Entonces, mire pues, esta serpiente, era un principado. Estos son encargados de planear. Y pueden pasar muchos años planeando la caída de alguien y pueden pasar, mire, años estudiando, escribiendo y planeando la caída de esa persona. Hermano, aquí no dice el tiempo, pero yo estoy pensando en voz alta y eso me hace a mí pensar que la serpiente tuvo que pasar mucho tiempo, no sabe cuánto tiempo, esperando ese momento de hallarla a ella sola. Porque sabía que si la hallaba a ella sola, ahí iba a lograr su propósito. Entonces, como cabeza nosotros, no descuidemos nuestras esposas. No las descuidemos. Estemos siempre atentos a lo que ellas cualquier duda que ellas tengan. ¿Por qué? Porque a la serpiente no se le puede dar ni siquiera un lugarcito así pequeño, porque ella entra sutilmente y causa un destrozo. ¿Qué causó acá en la primera pareja? Que fueran destituidos del huerto, que fueran sacados del huerto. Sigamos. Dice,
Mire esta palabra que me llamó la atención también, dice astuto, astucia, de latín astutia. Astucia es la cualidad de astuto. Dice, alguien astuto es una persona hábil para engañar o para evitar un engaño. Dice, o que tiene capacidad para lograr un fin de manera artificiosa. La astucia también puede ser un artificio o un ardid. Mire qué impresionante. Y la palabra ardid viene del hebreo H5230 que se dice nakal. Es una raíz primaria que dice defraudar, actuar traicioneramente, conspirar, engañar y pensar mal. Y miren lo que dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Entonces, nosotros fuimos llamados a estar siempre alertas en nuestros hogares, a ser vigilantes, a ser centinelas de nuestros hogares, porque no sabemos lo que el enemigo planea. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. No tenemos que dejar que él tome ventaja de nosotros, ni tampoco ignorar que él tiene artimañas, que él es mentiroso, que él es padre de mentira desde el principio. Hermano, esto es tremendo. Sigamos. Génesis 3:1. Y mire qué impresionante. Impresionante. Gálatas 3:1. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito ante vosotros como crucificado? Los Gálatas, hermano, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. ¿Por qué? Porque fueron fascinados. Otras versiones dice, oh Gálatas, ¿quién os hechizó? ¿Quién os hechizó? En la Biblia textual, cuarta edición, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado? En la NTV dice, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Mire, la palabra fascinar, según el diccionario de latín fascinare, que quiere decir embrujar, embrujo, también es ejercer un dominio irresistible, dice, sobre una persona o un animal con la mirada. Wow, hermano, esto es impresionante porque quiere decir que a veces hay gente allá afuera. Hay gente allá afuera que está pensando hacerte el mal y tú ni te das cuenta. Que te puede disfrazar las cosas. Te las puede disfrazar de una manera que parezcan buenas, pero detrás de eso su fin te va a traer desgracia. Esto le pasó a la mujer y le pasó a los Gálatas. Comenzaron bien. Y hermano, ¿cuánta gente no hay allá afuera que comienza bien en los caminos de Dios? Que están bien metidos, alaban, profetizan, hablan lenguas. Y cuando uno siente, ya están allá afuera. ¿Qué les pasó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hizo cambiar de la manera que se les fue presentado Jesucristo? Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los Gálatas. ¿Quién les cambió su manera de pensar? Esto es tremendo. Fascinar, del griego vascaíno, que significa calumniar, difamar, por extensión, dice fascinar mediante falsas representaciones. Qué impresionante. Ay, hermano, esto es tremendo. Yo me deleito porque cuando yo encontré esto, me impactó tanto. Porque debemos de tener cuidados. Debemos de tener cuidado. ¿Cómo caminamos? ¿Con quién nos juntamos? ¿A quién escuchamos también? ¿Qué doctrinas escuchamos? Porque por el oír, como decía en Job 34, el oír dice que él distingue las palabras, como nuestro paladar prueba la comida. Eso es lo que está diciendo aquí, parafraseándoselo. Nosotros debemos de circuncidar nuestros oídos y que nuestros oídos estén horadados, hermano, que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Nosotros
Nosotros fuimos entregados a una forma de vida. Esa es la doctrina. La doctrina debe de ser. La doctrina, la Biblia. Esa es la doctrina que nosotros fuimos entregados. Debemos de cuidar nuestra doctrina, amarla. Pero sobre todo, hermano, vivirla. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y vamos a seguir, hermano, porque ni he terminado el primero. 2 Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. ¡Wow! Impresionante, porque me temo, le está diciendo el apóstol Pablo, que así como la serpiente con su astucia, con su ardid, engañó a Eva, y también sus sentidos, les dice, sus pensamientos, dice esta versión, pero otras versiones que dice sus sentidos se hayan extraviado. Mire, la palabra astucia del griego 38-34 se dice panurgia, destreza, habilidad en sentido malo, truco o mañosería, artimaña, astucia, conducta carente de escrúpulos. Mire lo que dice esta palabra, eso es lo que significa ser astuto. Sigamos. El otro error de Adán: no reconocieron su pecado, se acusaron unos a otros. Génesis 3:12 en la NTV, el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Mire qué impresionante, ellos no reconocieron su pecado, no reconocieron su condición, sino que empezaron a acusarse unos a otros. Y a veces así pasa, hermano, en los hogares. Uno comete un error y el otro también, y no reconocen sus errores. En vez de venir a Cristo y presentarle sus errores, sino que empiezan a acusarse unos a otros y dicen: tú tienes la culpa. No, tu culpa fue. No debemos acusarnos los unos a los otros, sino reconocer nuestros errores. Y es impresionante que por eso yo agarré el Salmo 119:12. A mí me impactó, hermano. El Señor me habló a través de su palabra en ese Salmo. Porque dice: ¿quién podrá discernir sus errores? ¿Quién podrá reconocerlos? Sigamos. Al siguiente cabeza familiar que vamos a ver es a Noé. Errores de Noé. Error número 1. No había un orden en su casa. Génesis 7:7. La Biblia de las Américas. Entonces entró Noé en el arca, con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Mire Génesis 7:13. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. ¿Sí se da cuenta? No había un orden en su casa, había un desorden. Porque primero él pone a sus hijos y después pone a su mujer. Antes que sus hijos está su mujer. ¿Por qué? Porque sus hijos se van a casar, ellos se van a ir y usted se va a quedar con su esposa. Entonces Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, dice, era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y usted sabe la historia. Usted sabe la historia, que hubo un diluvio. ¿Y por qué? Porque la maldad de la tierra. Entonces Dios encontró a Noé un hombre justo. Y aquí viene el orden de Dios. Génesis 8:16. Sal del arca, le dice, pero aquí ya viene Dios dándole una orden. Sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Sí ve? Ya aquí Dios le pone un orden a Noé en su familia. Ya aquí ya no es Noé y sus hijos y su mujer.
No, ya aquí es Noé, su mujer y sus hijos. Bendito sea el Señor. Porque vemos que aquí Dios es quien establece un orden familiar, un reinicio en la familia. Padres, madre, hijos y sus mujeres. Pero para antes de que haya un orden, tiene que haber un desorden. Pero lo principal de esto es, hermano, es de que nosotros, como cabezas familiares, nosotros reconozcamos se puede decir que reconozcamos nosotros la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y si cometemos un error, hermano, no acusemos a nadie, vengamos delante del Señor, arrodillémonos, humillémonos y busquemos restauración, y que Él nos va a levantar y nos va a restaurar. Gloria a Dios. Sigamos. El otro error de Noé: se embriagó hasta perder el conocimiento. Génesis 9:21. Un día bebió vino y se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña, dice. Y dice, mire, Génesis 9:22. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus 2 hermanos que estaban fuera. Wow. Esto es impresionante, porque nosotros como padres, como cabezas de familia, debemos de estar centrados en lo que hacemos, porque un errorcito puede marcarnos, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos para siempre y a sus generaciones. Mire, embriaguez, dice, a mí me llamó la atención la palabra embriaguez. Se embriagó hasta perder el conocimiento, dice. Y esta versión dice, se emborrachó. Embriaguez dice que es el trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de narcótico. La embriaguez es un término aplicado para describir aquel estado transitorio donde existe una falla en la coordinación motora y mental. Y dice Levíticos 8:16, dice, ningún hombre se acerque a una mujer que sea parienta cercana para descubrir su desnudez. Aquí hay algo profundo, hermano, en este pasaje. Porque usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe. Lo que Cam, el padre de Canaán, quiso tratar de hacer, no fue simplemente ver la desnudez de su padre. Él hizo otra cosa a Noé. Aquí hubo una violación. Pues usted lo sabe, no vamos a entrar en detalles. Entonces, mire, él bebió vino, dice la palabra vino, dice que aquí él bebió vino, ¿verdad? Esta palabra se dice yayin, de una raíz que no se usa, que significa efervecer, es vino fermentado. Ese vino también puede ser intoxicante, es embriaguez, libación, mosto, etcétera. Pero cuando usted se va a buscar esa palabra vino, dice que aparecen 7 palabras diferentes, o tiene 7 raíces la palabra vino. Está el vino yayin, el vino tirosh, el vino checar, el chacar, el gemer, el oínos. Por causa del tiempo no se los voy a leer, pero cuando usted tenga tiempo, usted puede buscarlos en su casita ahí tranquilito con su tacita de café, usted los puede buscar tranquilo. Sigamos, porque si no, no voy a terminar. Levíticos 18:7 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirá su desnudez. Miren lo que dice Levíticos 8:17. O sea, lo que pasó ahí fue algo tremendo. Fue algo tremendo. Ahí se dio una violación. ¿Por qué? Porque ellos ya venían contaminados, sus hijos, los hijos de Noé venían contaminados del capítulo 6 de Génesis. Porque la tierra se había depravado a tal manera que el Señor mejor decidió destruirla. Nosotros debemos de ser conscientes de nuestros errores. Mire Génesis 9:24. Dice en la Reina Valera 2015, cuando Noé se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor. Mire lo que dice esta versión. Si no, esta versión no dijera así. Cuando Noé se despertó de su embriaguez y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor. ¿Qué le hizo? Aquí la Biblia solo pone
vio la desnudez. Pero cuando usted se va a buscar ya más a fondo, lo que en realidad le pasó fue otra cosa. Entonces, Génesis 9:25 dice, dijo, maldito sea Canaán, sea el siervo de los siervos de sus hermanos. Pero qué impresionante. ¿Por qué Noé maldice a Canaán y no maldice a Cam? Porque el que vio la desnudez de su padre fue Cam, no fue Canaán. Canaán era hijo de Cam. Mire qué impresionante eso. Entonces, los errores que nosotros como padres cometemos, las malas decisiones que nosotros cometemos como padres allá afuera o que cometimos en un momento, debemos de reconocerlas y traerlas delante del Señor. Porque mire aquí, el que pagó el pato, se puede decir así, fue Canaán. ¿Qué culpa tenía Canaán de lo que su padre Cam había hecho? Y al que maldice Noé fue a Canaán, por el error de su padre. Mire, Noé profirió la maldición en contra de Canaán y no en contra de Cam, padre de Canaán. Y mire, Génesis 9:22, aquí se lo voy a comprobar. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos. ¿Sí ve? No profirió la maldición en contra de Cam, sino en contra del hijo de Cam, que es Canaán. Entonces, hermano, a mí me trae esto a conciencia. Me trae a conciencia que nosotros debemos de tener cuidado lo que nosotros hacemos. Porque no sabemos que las malas consecuencias y las malas decisiones que nosotros cometemos le pueden perjudicar a nuestros hijos. Que Dios nos auxilie, hermano. Que Dios nos auxilie. Sigamos adelante. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Vamos a ver los errores de Abraham. Abraham o Abraham. Este es el siguiente cabeza familiar que yo escogí. Dice, el primer error de Abraham, no obedeció por completo el mandato de Dios. Miren lo que el Señor le dice en Génesis 12:1, en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Esa era la orden que el Señor le había dado a Abraham. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Vamos a tomar agüita. Tenía 75 años cuando salió de Harán. Pero si ve, el Señor le había dado la orden. Sal de tu tierra y de tu parentela, dicen otras versiones, a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿qué hizo él? Y Lot fue con él. Si ve, no obedeció por completo la orden que Dios le había dado. Génesis 12:5 dice en la Nueva Traducción Viviente, tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Mire, Abraham no recibía las promesas que Dios le había dado porque no obedecía por completo el mandato de Dios. Sigamos. Deuteronomio 5:1 dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. Entonces lo que a Abraham le pasaba era esto, de que Abraham no había perfeccionado su oír. No había perfeccionado su oído. Y este es uno de los primeros mandamientos. Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos. Y el Salmo 81:8 dice,
oye, pueblo mío, y te amonestaré, oh Israel, si tú me oyeras. Este es uno de los primeros mandamientos. Oye, oh Israel. Nosotros debemos de aprender a oír el mandamiento, la palabra de Dios, lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos y obedecerlos. Pero es difícil obedecerlos. Pero no imposible, no imposible. Por eso el Señor nos dejó al Espíritu bendito de Dios, que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si tan solo nosotros le diéramos el señorío al Espíritu Santo, que Él gobernara nuestro cuerpo, que gobernara todo nuestro ser, seríamos obedientes al mandamiento de Dios. Sigamos adelante. Otro error de Abraham. Por miedo mintió acerca de Sarai, su esposa. Génesis 12:12, Reina Valera 2015. Y puede suceder que al verte los egipcios digan, es su mujer, y me maten a mí y a ti te conserven la vida. Y en el versículo 13 dice, así que por favor diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen por ti. Mire qué tremendo este Abraham, ¿eh? Porque siendo Sarai su esposa, él decía que era su hermana. ¿Pero por qué? Por temor a que lo mataran a ella, porque ella era de un aspecto hermoso, dice la Biblia, ¿no? Pero sí vemos cómo es la mentira, hasta qué grado puede llegar la mentira. ¿No será que nosotros a veces a nuestras esposas aquí en las iglesias solo la miramos como una hermana y no la vemos como nuestra esposa? ¿No será? Pienso yo, estoy pensando en voz alta. Que aquí en la iglesia ella es solo tu hermana y que te da hasta vergüenza agarrarle la mano. No, nuestras esposas debemos de darle el lugar que se merece en donde sea que nosotros vayamos. Nuestra esposa es nuestra esposa. Sí es cierto que nuestra esposa es nuestra hermana, nuestra amiga, pero primero está nuestra esposa, nuestra reina, nuestra princesa, nuestra amada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Hermano, ahí en su casa dele gracias a Dios por la esposa que el Señor le ha dado, y los que no tienen, tengan fe, el Señor les va a proveer una. Gloria a Dios, hermano, por las esposas que nos ha dado. Porque nosotros no somos fáciles tampoco. Bendito sea el Señor. Génesis 12:19, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Hermano, ay Dios, es impresionante porque él, por la mentira y por el miedo que él tuvo, casi pierde a su esposa. Pero mire qué impresionante Dios, hermano. Qué Dios tan bueno el que tenemos nosotros. Es un Dios lleno de amor, de misericordia. Cerró el vientre de Sarai para que no concibiera de otra raza. Porque aquí el faraón tomó a Sarai como esposa. ¿Qué tal si el Señor no le cierra el vientre y ella concibe de una simiente que no es la bendita? Entonces, impresionante. A mí me llama la atención eso. Nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de darle el lugar que se merece a nuestra esposa. Bendito sea el Señor. Sigamos. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Pero mire qué impresionante. Génesis 23, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. Abimelech, quien todavía no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿acaso has de matar a la gente inocente? ¿Acaso no me dijo él, ella es mi hermana, y ella también dijo, él es mi hermano? Mire, ¿hasta dónde puede llegar una mentira? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puede llegar una mentira? Y mucha gente dice allá afuera, una mentirita piadosa no cae mal. Una mentirita piadosa no te hace daño. No, hermano, mentira es mentira aquí en China y donde sea. Debemos de tener cuidado.
como nosotros actuamos, lo que hablamos. Porque aquí Abraham por poco pierde a su esposa por una mentira. Sigamos, porque aquí el tiempo, hermano, vuela el tiempo. Ya se me puso en rojo. Se tomó la sierva de Sarai por mujer. Génesis 16:1. La Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham en el 16:2: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. No se resistió Abraham, no se resistió. Entonces nosotros como cabeza de nuestras casas, es cierto, nosotros debemos de oír las opiniones de nuestras esposas, pero también nosotros debemos de meditarlas. Y no decir, sí, yo lo voy a hacer. Porque Abraham no se resistió. Me imagino que a Agar tampoco le hacía falta un diente, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso? Agar concibió y le dio a luz un hijo. Un hijo que ahora en la actualidad es uno de los terribles enemigos acérrimos de Israel. Pero a causa de una mala decisión, obedeció a su mujer. Génesis 16:3. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar y se la dio a su marido Abraham por mujer. Entonces vemos acá que, mire, yo con esto creo que voy a terminar, porque no me da tiempo de poder terminar todo el mensaje. La desesperación y la angustia de no poder darle hijos a Abraham hizo que Sarai cometiera el error de entregarle a Agar egipcia como mujer a Abraham. Mire, hermano, a veces nosotros la desesperación nos puede llevar a tomar malas decisiones. No, si estamos desesperados, busquemos al Señor, busquemos la respuesta del Señor. Él nos va a hablar. Él tiene cuidado de nosotros. Él ve las necesidades de nosotros. A veces nosotros tomamos decisiones en la carne. Que cada decisión que nosotros tomemos, que sea conforme al Espíritu, hermano, que venga de parte de Dios, la decisión, la respuesta. Yo no sé qué decisión tú estás a punto de tomar. Pero déjame decirte, antes de tomar cualquier decisión en tu vida, primero asegúrate que Dios te haya dado la confirmación. No hagamos planes a la ligera, hermano. ¿Por qué? Porque nos pueden traer consecuencias a nuestra vida, consecuencias que nosotros nos vamos a lamentar. Nos vamos a lamentar en aquel día. Y esto le pasó al matrimonio, a la casa de Abraham. Una mala decisión trajo conflictos, trajo un hijo fuera se puede decir, del matrimonio. Una mala decisión. Por un ratito de placer allá afuera, puedes perder tu hogar, puedes perder tu familia, tus hijos. Y después te vas a lamentar. Sigamos. Uy, ya se me puso en rojo el reloj. Aquí voy a terminar con Lot, voy a terminar. 5 minutos más y termino con Lot. Errores de Lot. Esta era otra cabeza de familia. Mire, error número 1 de Lot. Se dejó llevar por vista. Génesis 13:9 en la Biblia de las Américas dice: no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Usted sabe muy bien lo que pasó. Hubo un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la promesa a Abraham de que toda la tierra que él viera hasta donde alcanzara su vista era de él y de sus descendientes.
Pero el mandato era que él saliera solo de su tierra y de su parentela. Pero él siempre cargaba a Lot. Entonces, tuvo que Dios separarlos. Y aquí lo que pasó fue que hubo un altercado. Abraham se fue a la derecha y Lot se fue a la izquierda, dice la Biblia, ¿no? Pero viene Lot y dice, Lot dirigió una mirada hacia a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán hasta llegar a Zoar estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Mire, Lot, por eso el error de Lot, el primer error que yo vi fue, se dejó llevar por vista. Ay, hermano, esto es tremendo porque a veces nosotros nos dejamos llevar por vista porque aquello se ve bonito, porque aquello se ve bien. No dejemos, no tenemos que dejarnos llevar por vista como le sucedió a Lot. Mire, 13:10 en la NTV dice, Génesis 13:10, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Lot vio con detenimiento, dice. Mire, Lot no solo se dejó llevar por vista y por la apariencia de cómo lucen las cosas, sino que también no supo discernir hacia dónde estaba extendiendo juntamente sus tiendas. Porque Lot dice que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Lot se dejó llevar por vista. Se dejó llevar por vista. Mire, y dice también, mire, esto me llamó la atención, que dice, estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Ay, mire qué comparación más tremenda la que hace Lot. Dice que esas tierras parecían al huerto, al jardín del Edén. ¿Cómo él se dejó llevar por vista? Sigamos. Dice, no supo discernir lo que había en Sodoma y Gomorra. Génesis 13:13. Wow, mire, Génesis 13:13. Doble rebelión. RBC. Pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Esto era lo que había en Sodoma y Gomorra. Eran malos, dice, y grandes pecadores contra el Señor. Génesis 19:4. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa tanto de jóvenes como viejos. Todo el pueblo, sin excepción, dice. Sin excepción. Mire, pues, lo que sucedía aquí era esto. Que Lot vio dos ángeles que llegaron a advertirle a él que el Señor iba a enviar un juicio contra la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque los hombres de Sodoma y Gomorra eran grandes pecadores. Y entonces vienen estos hombres y le dicen a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Mire cómo es esta versión, sí es tremenda, ¿va? Miren, dice Lot en el versículo 8, les dice, miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que ustedes quieran. Wow, ya ahorita se me fue el tiempo, hermano. Pasemos al siguiente. Dice Génesis 19:16, mas él titubeaba, entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Aquí me voy a detener y aquí con esto termino. Dice, mire qué impresionante. Los ángeles llegan a sacar a Lot porque venía una destrucción. Mas él dice, titubeaba. Él titubeaba todavía. Mire, hermano, ¿cuánta gente hoy ha sido alcanzada por este virus, esta pandemia que estamos viviendo? Ha sido alcanzada por los virus. Han estado a punto de morirse en las camas de los hospitales.
Y el Señor ha enviado su compasión sobre ellos. Ha enviado sus ángeles, los ha sanado, los ha levantado de una cama. Y titubean todavía, hermano, para poder acercarse al Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y aquí lo que estos ángeles le dicen al Señor, a Lot, es: huye por tu vida. ¿Cuánta gente, hermano, no sabe que viene una destrucción para el mundo? Que para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, no les espera nada bueno. ¿Cuánta gente hay allá afuera, hermano, que saben que hay un juicio? Que hay un juicio que viene. Pero yo te vengo a decir de parte del Señor en esta hora es que escapes por tu vida. Escapa al monte. Y el monte figura, si vemos al monte, hermano, si lo contextualizamos en la Biblia, el monte de Sión. El monte de Sión a la iglesia. Tú que estás allá afuera, que no tienes esperanza alguna. Yo te digo una cosa: escapa por tu vida, refúgiate en la iglesia. Refúgiate en la iglesia. Escapa por tu vida. Si Dios te sanó, Dios te levantó de esa cama, es porque Él tiene planes para ti, porque no quieres que te pierdas. No quiere que te pierdas. Oh, gloria a Dios, hermano. Dios ha sido bueno con nosotros. Ha sido bueno. Y yo quiero terminar aquí con esto. Aquí me voy a quedar. No me dio tiempo de terminarlo. Pero quizás esto era lo que Dios quería que yo le diera a usted. Y acompáñeme ahí en su casita. Cierre sus ojitos y acompáñeme a hacer una oración. Para sellar esta palabra. Papito lindo, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, bendita. Oh, Señor santo y eterno, por favor, ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores. Pero no a solo reconocerlos, papito lindo, sino a cambiar nuestra manera de ser, nuestra conducta, Señor. Que podamos reconocerlos, cambiarlos y traer todos nuestros errores delante de tu presencia, Señor. Como la Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, dice que echando toda vuestra ansiedad sobre ti, dice, porque tú tienes cuidado de nosotros, papito lindo. Y que nosotros, papito, aprendamos de esos hombres grandes, Señor, que tú dejaste en la Biblia. Como enseñanza para nosotros, Señor. Dejaste marcados esos errores, Señor. Nos dejaste marcados para que nosotros aprendamos de ellos. Papito lindo, ayúdanos a aprender, Señor, de esos errores. Para no cometerlos nosotros, papito. Y que podamos ser, Señor, buenos esposos, buenos amigos, buenos hermanos. Y que podamos ser un buen ejemplo, Señor, para nuestros hijos. Que te miremos a ti, Señor. Oh, papito lindo. Que no seamos como aquel rey Ezequías, Señor. Que cuando el profeta llegó, Señor, y le dijo que venía un mal, y él le pregunta, ¿para qué tiempo era ese mal? Y el profeta le dice que no era para el tiempo de él. Entonces le dijo que era buena la palabra que el profeta le había dado. Hermano, el mal venía para el tiempo de sus hijos. Que nosotros no seamos así como ellos. Que seamos intercesores. Que seamos intercesores, que intercedamos por nuestros hijos. Porque la futura generación, hermano, que seamos, oh papito lindo, ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, danos la fuerza, la sabiduría, Señor, para guiar nuestra casa, que podamos ser buenos padres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias por este medio, Señor, que nos permite que podamos exponer tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.